Muy bien. Entonces ya vimos algunos conceptos o refrescamos algunos conceptos de la programación orientada a objetos. Ahorita lo que vamos a hacer es ver cómo implementamos esto en nuestro lenguaje. O sea, cómo hago yo para que mi lenguaje me permita escribir instrucciones para que le pueda dar todas esas características que acabamos de ver, para que pueda crear objetos, para que pueda hacer llamados a métodos o para que pueda enviarle mensajes a objetos, que es lo mismo, o para que pueda hacer el tema del polimorfismo, para que pueda implementar la herencia. ¿Cómo hago eso? ¿Bien? Entonces, es muy fácil. Entonces, el lenguaje del curso pues lo vamos a extender mediante unas reglas. Esas reglas, pues lo que van a hacer, van a permitir es escribir lo que ya vimos. Y entonces ahora un programa será una secuencia de declaraciones de clases seguidas de una expresión. Anteriormente un programa era una expresión. ¿Sí? En todos los interpretadores que hemos hecho hasta ahora, un programa era una expresión. Es decir, que yo podía evaluar, hacer un let, hacer un let rect, hacer cualquiera de esas expresiones que ya tenemos definidas, ¿cierto? Ahora un programa, o para escribir un programa, va a tener unas clases, voy a tener que definir clases, y después de esas clases sí voy a ejecutar una expresión, ¿sí? Entonces voy a hacer una declaración de clases y luego la expresión que hacía anteriormente. ¿Con qué fin? Voy a definir clases y después de definir esas clases voy a decir qué voy a hacer con esas clases. ¿Ok? Que es muy parecido a lo que algunos de ustedes están haciendo en sus lenguajes de programación. Algunos de ustedes dijeron que un programa iba a hacer múltiples expresiones, eso está bien. Algunos de ustedes dijeron, no, un programa va a tener unas declaraciones de variables y luego va a tener un cuerpo o una expresión y eso está bien. O sea, dependiendo como ustedes se lo piensen, digamos que puede ser alcanzable esos interpretadores que están haciendo. Entonces aquí, un programa va a hacer unas declaraciones de clases. Noten que hay una cerradura de clean, o sea, puede haber ninguna, o sea, puede que no declare clases y me mantengo dentro de lo que es declaratividad, dentro del paradigma funcional, etcétera, etcétera. Seguido de una expresión. Entonces eso lo vamos a llamar un programa. Y entonces tiene unas declaraciones de clases, que puede ser ninguna o muchas, y hay un cuerpo para ejecutar dadas esas declaraciones de clases. ¿Listo? Si hay declaraciones de clases, pues bien. Sí, y pues el cuerpo se va a ejecutar dependiendo de esto. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es declarar una clase? Entonces, declarar una clase, pues es muy fácil. Viene la palabra class, ¿sí? ¿Por qué class? Porque esa es como la palabra más común para programación orientada a objetos, casi todo el mundo le pone class, entonces le vamos a poner class, ¿bien? Luego viene un identificador, ese identificador va a ser el nombre de la clase. Luego viene la palabra extends, extiende de, y luego viene otro identificador. En el caso de la herencia, uno tiene que decir qué clase va a extender. Entonces, digamos que esto me permite representar si una clase, o crear una clase que es posible que extienda de otra. ¿Ok? Ay, profe, ¿qué pasa si yo quiero una clase que no extienda de nada? Pues entonces vamos a definir qué significa crear una clase que no extienda de nada. Eso lo vamos a definir ahorita. Ahora, digamos que es el encabezado, ¿no? Clase, persona, extiende de tal cosa. ¿Sí? Luego, en toda eh, lenguaje de programación que ustedes han trabajado con programación orientada a objetos, pues hay una lista de campos, ¿sí? Que son los atributos de los objetos. Entonces vamos a tener, noten que es una cerradura de clean y me dice que tenemos que utilizar la palabra field o campo, seguido del nombre del campo, o sea, field, no sé, nombre, field tal cosa, bien, cualquier lista de campos. Y luego viene una lista cualquiera de métodos. Noten que es una cerradura de clean. Entonces la lista puede ser vacía. Entonces vamos a ver, pues un campo pues es simplemente el nombre, ¿no? Pero ¿qué es un método? Un método es esto. Antes de pasar con el método, miremos que esta producción de class DCL o declaración de clases se va a llamar a class DCL. Lo primero que recibe o que tenemos aquí es el nombre de la clase, que vendría siendo este identificador de acá, ¿cierto? Lo voy a poner de color verde azulito. Ese vendría siendo el class name. Miren, aquí está. Luego viene extends identificador. Este vendría siendo la superclase. Voy a ponerlo verdecito. Miren, acá está. Es la superclase. Luego viene aquí la lista de campos. Vamos a poner esa lista de campos de color naranja. Y esa vendría siendo los IDs de los campos, es decir, los nombres de los campos que yo quiero que tenga
mi clase. Y luego viene una cerradura de clima, una lista posiblemente vacía de métodos. Entonces vamos a poner ese color azul, la moradito. ¿Listo? Que eso viene siendo las declaraciones de los métodos. ¿Ok? Entonces esa es la gramática para crear clases. Ahora bien, ¿qué es declarar un método? Declarar un método es esto que está aquí. Y un método tiene la palabra método seguido de un nombre del método, que se va a ser el identificador, seguido de una lista de argumentos separadas por comas. Bien, puede que no tenga argumentos. Bien. Y viene finalmente un cuerpo del método. Eso es todo. Un método es muy parecido a un procedimiento, ¿cierto? Viene la palabra método, el nombre del método, los argumentos y el cuerpo. No es más. Y con esto que está aquí, haciendo estos ajustes, yo ya puedo escribir clases. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen ustedes que le falta a esto para que podamos programar o hacer programación orientada a objetos? ¿Qué creen ustedes? Esto me permite crear las clases, ¿cierto? Los métodos, las clases y los métodos. Eso, Diego dice crear objetos. Aparte de crear objetos, ¿qué más necesito? Diego o cualquier otro. Muy bien, Diego. Aparte de crear objetos, ¿qué más necesito hacer? Me falta algo para crear objetos, de acuerdo con Diego. Los constructores. Bueno, muy buena acotación, David. Pero mira que un constructor, uno lo puede ver como un método. Y podemos hacer como un método que siempre tenga que existir en todas las clases. O sea que sí vamos a tener que hacer constructores, pero, pero a través de los métodos. O sea que los métodos son suficientes para hacer los constructores. Entonces, necesito objetos, necesito constructores, de acuerdo con David, pero los constructores los podemos hacer a través de los métodos. ¿Ok? Porque un constructor es un método, ¿sí? Simplemente que yo que hago es seteo los valores iniciales típicamente en ese método. ¿Ok? ¿Qué más me falta? Crear objetos. ¿Qué pasa si yo creo un objeto? Después de crearlo, ¿yo qué hago con ese objeto? ¿Qué hago yo con esos objetos? Imagine que usted crea la clase persona, ¿sí? Y luego usted crea una persona. Cambiar los atributos, o sea, ¿hacer qué? ¿Cómo cambia uno los atributos? ¿A través de qué? A través de los métodos, ¿de acuerdo? ¿Y qué necesitamos para poder hacer eso? ¿Hacer qué? Los métodos get y set, digamos que son métodos, están aquí dentro de esto. Los getters y los setters, que muchos, de hecho muchos IDEs ya los crean automáticamente, ¿cierto? Esos son métodos. Pero yo necesito algo que me permita invocar esos métodos, ¿sí? O hacer llamados o invocaciones. Entonces yo necesito crear objetos, hacer invocaciones, ¿sí? Y hay algo importante que es, y es que yo pueda hacer super llamados, es decir, llamados a las superclases. Entonces yo necesito esas cosas. Entonces mírenlo, acá están. Entonces debemos también agregar tres expresiones. Expresiones porque las debo poder crear acá, miren. O sea, recordemos que tengo la declaración de clase y tengo una expresión. O sea, la idea es que yo creo clases y luego aquí en las expresiones las utilizo. Puedo hacer un let y en ese let creo objetos. Y aparte de crear objetos, hago llamados a los métodos de esos objetos o le envío mensajes a los objetos, como ustedes lo quieran ver. ¿Ok? Pero entonces, noten que tienen que ser expresiones, no pueden ser parte de las declaraciones de clase, porque declarar las clases es simplemente hacer las clases, los métodos y se acabó. ¿Sí? Ahora, después de eso, después de crear las clases y los métodos, entonces necesito una expresión para crear nuevos objetos. Entonces vamos a hacerlo con la palabra new, luego viene un identificador y luego viene una lista de expresiones. Recordemos que cuando uno crea un objeto, automáticamente, ¿qué se debería llamar por defecto?
¿Qué deberíamos invocar por defecto? ¿Un qué? Cuando uno crea un objeto, ¿qué invocamos por defecto? Un constructor. Muy bien. Entonces, por eso debe tener una lista de argumentos. ¿Ok? Ahora, miren que en la gramática no creamos algo que dijera constructor o construct o alguna cosa de esas. Lo pudimos haber hecho. ¿Sí? Lo pudimos haber hecho. Decir que una clase tenía una lista de identificadores seguido de un método constructor, seguido de una lista de métodos. Yo puedo hacer eso, estamos de acuerdo. Pero lo que vamos a hacer es que dentro del interpretador vamos a obligar a que aquí exista siempre un método constructor. ¿Ok? Si lo necesitamos. Entonces, bien, cuando yo creo un objeto, entonces tengo el nombre del objeto y la lista de argumentos para el constructor. Entonces, eso lo vamos a llamar New Object Expression. Entonces, tenemos que este identificador, pues, es el nombre de la clase, ¿sí? Entonces, New persona o New estudiante es el nombre de la clase al cual va a estar instanciando el objeto. Entonces, uno, por ejemplo, en un let puede decir let objeto 1 igual a new, tal cosa. ¿Sí? Creamos un nuevo objeto. Y una lista de operandos, que esa lista de operandos va a ser utilizada como, digamos, para los argumentos del constructor. ¿Ok? Entonces ya tenemos con qué crear nuevos objetos. Lo otro es que yo necesito hacer llamados a objetos o hacer invocaciones. Entonces yo les había dicho que una invocación la podemos ver como que le envío un mensaje a un objeto. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a tener esta expresión donde vamos a tener la palabra send. Luego vamos a tener aquí una expresión. Entonces, la idea es que esta expresión corresponde con el objeto al cual le estoy enviando el mensaje. Luego viene aquí un identificador. Ese identificador va a ser el nombre del método que yo quiero invocar. Y luego viene aquí una lista de operandos. Son los argumentos con los cuales estoy invocando el método de ese objeto. Uno podría haber dicho, yo qué sé, objeto 1, flechita, el nombre del método y los argumentos. Igual, es lo mismo, esto es simplemente un tema de gramática. Entonces, esto va a ser esto va a ser method app expression, o sea, aplicación de métodos. Y esta expresión de aquí, noten que esa expresión de allí, la ponen naranja, equivale con el nombre del objeto. ¿Sí? Con el objeto. Recordemos que un objeto yo tengo que ir a buscar en un ambiente, o digamos que eso va a tener que ocurrir. Tengo que irlo a buscar en un ambiente, en algún sitio, y una vez lo encuentre, entonces ese objeto va a tener un estado, y ese estado yo lo voy a poder modificar. Luego aquí viene un identificador, ese vendría siendo este method name, o sea, qué método quiero invocar, ese es el nombre del método, y finalmente una lista de expresiones o una lista de operandos. Esos operandos son los argumentos con los cuales voy a invocar el método. Voy a ponerlo azulito acá y azulito acá. ¿Bien? Eso es lo que necesitamos para invocar un método. Finalmente, algo que es muy necesario en la programación orientada a objetos son los super llamados. Que yo en algún punto pueda hacer un super llamado, es decir, invocar un método que se encuentre en una superclase. ¿Sí? Y eso lo vamos a lograr con esta tercera expresión que está acá, que tiene la palabra super. Luego aquí viene el identificador, o sea, el nombre del método, y luego una lista de argumentos o de expresiones con las cuales voy a invocar ese método. Eso equivale a un super call expression o un llamado a un método de una superclase. Este identificador se corresponde con el nombre del método con el cual estoy invocando y esta expresión es una lista de operandos. Entonces miren que lo que hemos visto aquí son 6 instrucciones nuevas que le tenemos que agregar a nuestra gramática. Estas 3 y estas 3. Y con eso vamos a garantizar que tenemos programación orientada a objetos. Agregando 6 simples instrucciones en nuestra gramática, voy a lograr que mi interpretador funcione para programación orientada a objetos. ¿Cómo la ven? ¿Mm? ¿Qué tan pro es eso? No sé si hay alguna pregunta hasta allí para que pasemos a ver ejemplos. Y esta cosa, ¿por qué va a funcionar? ¿Qué es lo bonito de este curso en este lenguaje? Algunos de ustedes dirán, ah, qué pereza ese lenguaje del curso en Racket.
Pero es que lo bonito de este curso es que nos permite ir extendiendo el lenguaje de manera muy sencilla, agregando algunas instrucciones a nuestra gramática y vamos obteniendo paradigmas cada vez más expresivos, más poderosos, que me permitan hacer cosas más interesantes. ¿Bien? Por eso este curso aún lo manejamos en RAC, porque nos enfocamos más en los conceptos que en el posible alcance y el azúcar sintáctico que pueda tener la gramática, que la gramática puede ser muy expresiva, digamos que eso lo podemos lograr en otras herramientas, pero digamos que los paradigmas como tal y la parte de fundamentación está allí y es suficiente para el curso. Bueno, no sé si hay preguntas para continuar con el siguiente tema.